fico super feliz de poder apresentar. Nós outras proponemos uma assembleia permanente de trabalhadores de arte na Argentina, que une artistas, curadores, pesquisadores, escritores, galeristas, trabalhadores de arte, que desenvolve desde 2017 ações em museus, marchas, instituições e regulamentos de concursos artísticos, a fim de mudar a radical ausência de representação de mulheres no mundo da arte na Argentina, em que as artistas não representam mais do que 30%. Eu vou apresentar as integrantes do Nós Outras que estão conosco, e a gente vai poder saber um pouco mais desse trabalho. Essa é uma presença muito importante para a mostra. Eu queria falar em nome da curadoria, o aceite ao convite realizado a Nós Outras para que integrassem a mostra, contribuiu de maneira muito profunda e muito marcada para um espaço de debate que a Bienal queria ter, que era a dimensão pública, a dimensão dos agrupamentos e a ideia da arte e dos exercícios de vida democrática no nosso tempo, com especial atenção na América Latina. Então, nesse sentido, a presença do Nós Outras é uma presença muito marcada. Elas começam em 2017, mas as suas vozes e os seus movimentos se fazem ouvir não só na Argentina, como muito fortemente aqui no Brasil, o que acabou se tornando uma referência importante para o trabalho de outras artistas aqui, e por isso a importância desse coletivo estar presente na Bienal. Conosco hoje, então, do grupo, nós temos a Soledad Dabar, artista visual e gestora cultural, desenvolve seus trabalhos em diversos formatos. Sua prática também abarca projetos de arte colaborativa com diversas comunidades de Salta. Sua obra foi exibida individual e coletivamente, tanto na Argentina quanto em países estrangeiros. Dirige o espaço La Arte e cursa mestrado em estéticas contemporâneas latino-americanas pela Universidade de Avellaneda e vive entre Salta e Buenos Aires. A Gabriela Golder, artista e co-diretora da Bienal da Imagem em Movimento, é também curadora do ciclo de vídeo e cinema experimental do Mamba e professora na UNTREF. Sua obra explora os conceitos de memória coletiva, identidade e trabalho. Seus vídeos e instalações têm recebido diferentes prêmios e se têm apresentado em numerosos lugares de exposição em festivais de todo o mundo. Jimena Fuertes, artista visual, sua produção se inscreve dentro da abstração geométrica contemporânea, na qual aborda desde uma via pessoal. De maneira progressiva, sua poética tem buscado o espaço-ambiente para expandir a partir do muro de maneira extensa, com apoio direto sobre o piso. Nos últimos tempos, tem encontrado também o som como elemento de intervenção em suas composições ambientais, como a música eletrônica da compositora minimalista Eliane Radic, radicada em Paris, nascida em 1932. Tem se dedicado de maneira especial à gestão social e pública e privada na arte e da comunidade desde 2000 até a atualidade. A Débora Pruden nasceu em Buenos Aires em 1972, estudou fotografia com A. Goldenstein, Curupateua e pintura com Londa Iberê. E, agora foi difícil, e Ciber. Foi bolsista do programa de Talleres para as Artes Visuais, Beca Cuitica, entre 2003 e 2005. Exibiu seus trabalhos pictóricos em diferentes mostras individuais e coletivas em galerias, museus e centros culturais da Argentina e do exterior. Entre eles, as itinerantes Civilização e Barbárie, artistas argentinas contemporâneos e pintoras. Em 2016, trabalhou no editorial Atividade de Uso Pública num ensaio sobre a sua obra. No mesmo ano, foi selecionada para ser parte do livro Vitamin P3, New Perspective on Painting, da editora Phaidon, de Londres. E desde 2018, forma parte da Assembleia de Trabalhadores de Arte Nós Outras Proponemos. Bem-vinda a todas e obrigado pela presença de vocês. ¿Hablamos?
Sim, Sí. agora sim. Bueno. Jimé, no se escucha tu micrófono. Ah, ahí va. ¿Querés que empiece el recorrido y ustedes me van cortando? Puede ser. Dale. ¿Te parece? Sí. Bueno, el grupo de Nosotras Proponemos comienza en el 2017 y nos encontramos varias artistas, galeristas y gestoras de arte como, digamos que el eje principal era trabajar dentro del campo del arte la paridad de género, poder tener como el mismo porcentaje de participación de hombres y de mujeres, sobre todo en los premios. Pero a partir de ahí, en ese proceso, se fueron dando también otras cosas y otras intervenciones de nuestras compañeras, porque los intereses empezaron a ser un poco más variados. Entonces, a partir de nuestras intervenciones y de poder trabajar el tema de la paridad, trabajamos con el Salón Nacional, que es un premio muy importante acá, que tiene varias disciplinas. Pudimos tener un encuentro con las personas que trabajan dentro del salón para poder hacerle algunos cambios a lo que es el, ¿cómo se llama, chicas? Reglamento. El reglamento de participación dentro del salón. Yo no sé si algunas de ustedes se acuerda bien cuáles fueron los cambios que propusimos. No. Sobre todo en relación con la paridad en los jurados, en la muestra. Y los premios también. Los Los premios, la trayectoria. Básicamente es un salón que tenía un reglamento que no se modificaba hace muchísimos años, entonces fue un lugar donde quisimos operar. Es un premio nacional, es el único premio nacional que incluye todas las disciplinas, entonces nos pareció fundamental poder operar en ese reglamento. Sí, y bueno, y a partir de ahí también hubo otras compañeras digamos, y en ese momento, creo que fue en el 2018, que se empezó a trabajar más activamente, digamos, a nivel social, acá en Buenos Aires, el tema de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, y unas compañeras, con unas compañeras y algún grupo de compañeras que fueron mucho más activas desde ese lugar, se decidió hacer afiches que, digamos, donde nosotras pudiéramos mostrar cuál era nuestro compromiso con esta causa sobre el aborto, y ahí es donde también aparece la trenza, que es esa de la que ustedes hablaban al principio, pero creo, Gaby, que vos tenés un poco más de información sobre eso, ¿no? Sí, bueno, yo pensaba también, de repente en vez de ver mi cara, ir mostrándoles, ahora puedo, sí, a ver, agrego un poquito como nosotras proponemos, está atravesada, y también lo uno con lo que decía Cristina, que me pareció súper interesante en relación con las guerrilla girls y un poco la implicancia en lo político y lo público, ¿no? Nosotros proponemos, nace en el 2017 y está atravesada por la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, y por un escenario de femicidios y ni una menos, como digamos, la gran consigna que cumplió hace unos días los 5 años. Entonces, nosotras proponemos, no se quedó al margen, sino lo contrario, activó tanto en Ni Una Menos como digamos, en cada marcha y paro paro internacional de mujeres, el 8M, y en la lucha por la ley del aborto, que todavía no hemos logrado que salga. Entonces, en relación con lo que decía Jimé, lo digo, y lo uno con lo que decía Cristina en relación a salir a la calle, como nosotros proponemos, nace como una reivindicación de paridad, luego se mete y opera en un salón nacional de colas artes y sale al mismo tiempo, en paralelo sale a la calle, con afiches, que ahora los muestro si alguien no los vio, afiches que además se pegaban en la calle. Ustedes le dicen ¿no? Bueno, los afiches esos como de publicidad.
que se podían intervenir, además, que la gente les intervenía. La trenza, que nace, porque nosotros proponemos, es un grupo, es un colectivo muy amplio, donde hay diferentes prácticas, somos muchísimas, entonces eso contiene a todas, y salen diferentes manifestaciones también de acuerdo a los lenguajes con que cada una trabaja. Entonces se armó una trenza gigantesca que le íbamos a llevar a la Bienal, que pesa como 25 kilos, y que se empezó a llevar a las marchas, a cargar, y pasó a ser como un icono muy importante, porque en muchas de las fotografías de la marcha aparecía esa especie de gusano verde que se pasaba y que no solo la llevaba, nosotras proponemos, sino la gente se acercaba para cargarla, ¿no? Asimismo, bueno, ahí hice ese paréntesis. Jimé, ¿querés seguir? Bueno. Sí, otra cosa que quiero contar es que paralelamente a eso, digamos, si bien nos gusta participar en estas situaciones que, digamos, que tienen que ver con el común de todos nosotros, con respecto al arte, una de las cosas que más nos interesa es que rescatar como los derechos de los artistas como trabajadoras y trabajadores. Nos pasó que en los últimos años del gobierno macrista que tuvimos, se había cerrado el Ministerio de Cultura. Entonces, el año pasado, una de las cosas que también hicimos fue pedir por la apertura del ministerio. Cuando aparece y asume Alberto Fernández, este ministerio se vuelve a abrir. Y otra de las cosas que empezó a pasar en este último tiempo es que muchos artistas se empezaron a manifestar en cuanto a un montón de cosas que los artistas no estábamos teniendo, como no nos pagan por participar de una muestra, no nos pagan no tenemos honorarios, no tenemos flete, no tenemos ningún acceso económico cuando somos invitados a dar nuestros contenidos. Entonces, a partir de eso, junto con un montón de artistas que se empiezan a organizar, nosotras proponemos, lo que hace es trabajar en conjunto un tarifario, que sería como un documento que establece precios que se le va a dar a las instituciones para que tengan en cuenta cuáles son los valores que tienen que tener en cuenta en el momento de llamar a un artista. Entonces, bueno, en este último tiempo, una de las cosas que más nos estuvo moviendo fueron, como dice Gabriela, el aborto legal, ni una menos, y también, por sobre todo, los derechos de los artistas como trabajadoras y trabajadores. Yo quería aportar algo para remontar un poco al hilo de la organización, que surge presentando, o sea, plantando abiertamente una carta de compromiso de prácticas artísticas feministas, donde se elaboran en conjunto 36 puntos que hacen a las buenas prácticas entre los artistas, con una posición feminista muy, muy fuerte, que son estos 36 puntos a los que se puede remitir cada vez que es necesario para cuando hay algún conflicto de intereses, cuando sucede incluso algún tipo de violencia dentro del ambiente, o la forma en que tenemos para vincularnos o relacionarnos en el ambiente. Entonces, eso es como la base de la organización a la que siempre se vuelve para relacionarnos. Lo voy a copiar acá para los que no lo hayan visto, está en la página web. Bueno, ¿no? En la Bienal teníamos pensado repartirlo, tenemos la traducción en portugués, entonces se iba a distribuir dentro de la feria física. Bueno, muchas cosas lamentablemente quedaron ahora en otro formato, pero me parece interesante marcar que ese es como una referencia muy fuerte a la hora de vincularnos. Sí, el compromiso en la página está en portugués. Quiero decir eso para... Lo voy a bajar, lo voy a pasar. Y algo que está bueno, que Sole venga con el compromiso, porque como somos tantas y todas de alguna manera tenemos intereses
todas estamos muy interesadas por lo que pasa a nuestro alrededor, entonces cada tanto el compromiso y algunas cosas muy específicas del grupo nos hacen volver, ¿no? Porque, digamos, a veces el grupo, bueno, nada, somos muy grandes, somos una asamblea, nunca pudimos ponernos grupo porque somos muchas y muy dinámicas y con intereses muy específicos. Entonces, bueno, funcionamos como una asamblea abierta de trabajadoras que, de acuerdo a los puntos que van surgiendo sociales, nos vamos como convocando entre nosotras también. Espera que yo estoy intentando compartir, pero no sé si... Ahí empieza. Ahí está. Ahí está. ¿Ahí están viendo la imagen? Sí, se ve también tu... Eso, ahí está. Si Ahí. lo pones en Sí, grande... ahí. Ese Ahí fue está el bien. periodo. Ahí nos fuimos a la puerta del Museo de Bellas Artes a tener una especie de mini asamblea y nos fuimos con esas banderas y después no cortamos la calle, sino que cuando se ponía el semáforo en rojo nos parábamos en la calle con las banderas. Eso fue en diciembre, noviembre, diciembre del 2019. No, sí, hacía frío. Hace frío, entonces, ¿qué fue? Pero no fue muy... No, septiembre, octubre me parece. Sí, no fue muy... Algunas de estas banderas era parte de lo que íbamos a mostrar en la Bienal. Bueno, acá hay una acción, voy pasando unas fotos y podemos conversar sobre, ¿no?, las imágenes, si quieren. Una acción que llamamos Rescate, que es rescatar la obra de artistas mujeres argentinas. Como ven, hay nombres de diferentes, Mara Fachín, Juana Lumerman. Entonces... Bueno, ahí fue una movida bastante grande que hicimos, porque lo que hicimos fue trabajar con varios museos de diferentes provincias de acá de Argentina, para que el 8 de marzo solo se pudieran iluminar las obras de artistas mujeres dentro de los museos. Y lo que terminó pasando, que no me acuerdo qué museo fue, que tenía solo una obra de una artista mujer. Y bueno, y en el Museo de Bellas Artes lo que pasaba era que a un determinado horario se apagaban todas las luces y solo se iluminaban las obras de mujeres. Ahí se dieron cuenta que lo que tenían sobre mujeres era muy poco. Claro, era una acción muy poderosa porque realmente casi que entrabas a un museo a oscuras. Entonces, bueno, fue muy interesante lo que pasó. Esto fue en el encuentro de mujeres, en el Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata, ¿no? Esta imagen es del del Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata, un encuentro pero muy grande, donde las compañeras fueron y llevaron los afiches y los pegaron, y varias de nosotras en ese encuentro participamos de diferentes comisiones. Bueno, ya que tengo acá, bueno, muestro lo de... Esta es la trenza que conversábamos antes. ¿Ven? Bueno, yo digo, ven. En Argentina se hacen el Encuentro Nacional de Mujeres, que es una vez al año, que va cambiando de lugar, que se hace ya hace 20 años por lo menos, ¿no? Creo. Y ese es cuando cierra se hacen muchos talleres, y cuando cierra se hace una marcha multitudinaria. Y después, en general, se marcha para el 8M, y también para algunas veces durante el año, para alguna convocatoria, por ejemplo, como fue la convocatoria por la aprobación de la ley del aborto legal. Entonces hay como muchos momentos en que salimos a la calle a manifestarnos, digamos, colectivamente, y bueno, en esos momentos es que la trenza empezó a circular, digamos, ya tiene como varias marchas encima, y bueno, como que
también sucede algo ahí en el espacio público que se activa de una manera, tanto la trenza como los afiches, que sucede como un intercambio ahí con el objeto y con la acción y con la gente, ¿no? Con las participantes. Sí, yo quería mostrar acá, por ejemplo, los afiches intervenidos. Sí, eso. Esperen que estoy con 2 monitores y no sé dónde estoy. High tech. Acá. ¿No? Como los afiches se intervienen en el espacio público. Claro, esa fue la primera acción con afiches, me parece, ¿no? Sí, que se decidió poner, como que hay un trabajo fuerte con la gráfica que se va desarrollando un poco grupalmente, y bueno, se decide cuál afiche se va a poner en circulación, y este fue un gran gesto porque la gente en la calle, las manifestantes, se apropiaron de ese espacio que generaba el afiche, escribiendo sus propios mensajes, sus propias consignas en el espacio, ¿no? en el espacio que planteaba el afiche. Eso fue muy Esto fue increíble. una marcha mientras se estaba debatiendo, ¿no? O votando Sí, en diputados. Yo creo que fue una de las Las vigilias. primeras, sí, Claro, en 2018. sí, a fines del 2018. Es que las convocatorias son, pero masivas a nivel nacional, y además era un momento, es un momento histórico, porque si bien el planteo de la aprobación de la ley está hace mucho, cobró mucha fuerza por el contexto, digamos, un contexto desfavorable con un gobierno de derecha que abre la discusión, un poco raramente hacia el aborto, y bueno, la verdad que nos estaban cerrando el ministerio, no es que lo cerraron, sino que lo bajaron a Secretaría, el Ministerio de Salud también. Entonces era como, no solamente era la pelea por la ley, sino por muchas cosas más que se canalizaban en ese momento en la marcha. Entonces fue realmente muy, muy, muy poderoso, mucha convocatoria a nivel nacional, todas en las calles peleándola, digamos. Y en Entonces, paralelo con los afiches, organizamos proyectorazos, proyecciones que, bueno, ustedes están teniendo ahora en Brasil, en varias ciudades. No Paro Internacional Feminista. Hazlo tú misma, huelga feminista. y también un poco fue como la organización feminista de artistas, digamos, fue como una forma de participar de estas convocatorias masivas, representando al mundo de las artistas, digamos. Fue como, se generó un espacio ahí como un poco de representación, donde nosotras podíamos marchar como artistas, como colectivo, con nuestras banderas, con nuestras insignias, dentro de toda esa gran convocatoria donde hay, por supuesto, organizaciones populares, barriales, políticas, ¿no? Y entonces y es interesante ahora tener un espacio como artistas dentro de la marcha, ¿no? Claro, sí, eso fue re groso, fue muy importante poder estar todas encolumnadas juntas como artistas y no perdidas entre la masa de gente, ¿no? Eso fue Sí, buenísimo, sí. eso fue muy bueno. Como que ahora tenemos un punto dónde y cómo marchar, digamos. Y Ya también la estamos más posibilidad organizadas. ¿Eh? Ya estamos más organizadas. Ahora estamos más organizadas. Pero es interesante esto del punto de referencia, ¿no? De ser un lugar de referencia, de compañeras que quizás no están dentro de nosotras proponemos, pero que se acercan a nosotras proponemos
para marchar en conjunto. ¿Podemos ver el pequeño videíto? Sí. Cortito, que es justo de creo que es de una de las... No, Bueno, y es aparte era muy bueno, Gaby, estar en la columna y de repente mirabas así y veías que llegaban todas las artistas, galeristas que conocías, que estaban ahí marchando con vos. Sí, sí. Bueno, esta es de la marcha, casi una de nuestras últimas salidas al espacio público, porque fue el 8 de marzo del 2020, como 10 días después se decretó la cuarentena. Se traba un poco. Bueno, y después también hicimos como un registro de artistas muy grande. Lo que hicimos fue pedirles a todas las artistas mujeres que se anotaran en un archivo que nosotras fuimos armando, ¿no? Así fue como empezó. Y es con esa cantidad de mujeres artistas que se iban sumando en esa lista, hicimos una intervención en la fachada del Malva, también hicimos una performance que se llamaba ¿Por qué grita esa mujer? Pero bueno, una de las cosas que creo que más nos está llevando a trabajar en este momento, sobre todo en este momento de cuarentena y pandemia, es principalmente la pregunta sería ¿de qué vive un artista? ¿No? ¿De qué vive un artista? ¿De qué trabaja un artista? ¿Cuál es la economía del artista? Y es un poco como en esa línea donde a partir de que se pone en evidencia como, digamos, se empieza a poner en evidencia las necesidades y las carencias que estaba sufriendo, digamos, entre todos esos lugares el arte y el espacio, el ambiente del arte. Entonces, bueno, lo que nos está como moviendo ahora como grupo son esas preguntas con respecto a nuestros derechos y de qué manera seguimos construyendo trabajo y economía. Sí, eso se está dando, no sé cómo está sucediendo por ahí, pero se está dando en varios colectivos de diferentes disciplinas, también de las artes, bueno, audiovisuales, de las artes escénicas. Un poco este momento de pandemia pone en evidencia la desigualdad, no solo la paridad, sino la desigualdad, de cómo estamos trabajando y que no se puede llenar las instituciones no pueden tener contenido si los artistas no trabajan, ¿no? Tanto sean los teatros como cualquier bienal, galería o espacio, museo. Entonces pone ante la urgencia por la cantidad de artistas que no tienen ningún tipo de ingresos,
ponen en evidencia la urgencia de ver esto. Entonces, de parte de nosotras proponemos, y de artistas autoconvocadas y de otras agrupaciones, estamos viendo el tema del tarifario como herramienta, ¿no? Como, nuevamente, el artista trabaja para hacer su propia herramienta, para compartir con las instituciones, para que paguen, ¿no? Para que se reconozca el trabajo del artista. En este contexto donde todo es virtual, hay una precariedad inmensa, ¿no? Porque no circula el dinero, es como, no circula, no se reparte. Los artistas estamos generando mucho contenido y muchos estamos como con una situación muy complicada económica, ¿no? Entonces, lo interesante de esta crisis es que emerge el conflicto y hay una enorme energía por hacer diferentes herramientas para que esto cambie, ¿no? Como un poco la idea de no volver iguales, luego en momentos de post-pandemia, no podemos ser iguales, tenemos que ser mejores, ¿no? Ser mejores, y en este sentido... volver mujeres. ¿Eh? Mujeres. Volveremos mujeres, como dijo nuestro presidente. Volveremos mujeres. En vez de, se equivocó y en vez de decir volver mejores, dijo volver mujeres, y nosotras lo tomamos como una bandera. Me parece eso, que un poco el espacio que abrió la pandemia, o la cuarentena, en todo caso, esta suspensión de actividades, nos permitió pensar pensar y plantear cuestiones de base en los modos en que nos relacionamos con las instituciones en general, y cómo nuestro trabajo es considerado, valorado, ¿no? De repente la primera opción de muchas instituciones fue llamar a los artistas y pedirles que hagan charlas, que hablen, ¿no? que hablen y hablen a través de este formato para llenar ese espacio muy, muy poco pensado de repente que tenían las instituciones. Que bueno, ¿no? Es como que estábamos todos muy, muy vinculados a lo físico, y de hecho el arte es una experiencia física en muchos sentidos, digamos, y una experiencia social también, donde uno va ahí para tener una relación con la obra y con los otros, digamos, y al estar eso suspendido, bueno, ¿no? Se tienen que empezar a pensar otras formas que también de alguna forma es una carencia, ¿no? Pero también abre la posibilidad de poder conectarnos, si tenemos la posibilidad, un poco más velozmente con esto que estamos pensando, ¿no? Entonces, esta cuarentena posibilitó esas preguntas, digamos, ¿no? Ante la extrema demanda de una presencia virtual de los artistas, empezó a notarse la voz, ¿no? por donde pasa una presencia, digamos. Entonces eso... Sí. Digamos que veníamos muy precarizadas ya, luego del gobierno, del desastre que dejó el gobierno de Macri. Entonces, eso también hizo que hubiera una energía importante para actuar, pero la pandemia, y sobre todo, como dice Sole, la cuarentena, hizo que, bueno, ya está, no podemos estar más precarizadas de lo que estamos, entonces no hay otra cosa que ponerse a luchar por lo que obviamente son nuestros derechos como trabajadores. Sí, y lo que sucedió, que es interesante, que es lo que vos decías hace un rato, Gaby, es que empezaron a aparecer muchas agrupaciones de diferentes disciplinas artísticas. Entonces todas empezamos a estar hablando de lo mismo, porque en realidad todas estaban tocando su propio tarifario, todas estábamos defendiendo los mismos puntos, y eso de alguna manera también nos hizo poner a trabajar en conjunto, que quizás en otro momento no hubiese sucedido, pero en este momento en donde las necesidades ya nos tocan a todos, y lo que necesitamos lograr es lo mismo para todos, es como que estamos como más predispuestos a trabajar en conjunto, y eso es como muy positivo.
Bueno. Un poco desordenado, pero con mucha información. Não, muita informação, muita, assim. Eu não parei de anotar desde que vocês começaram a falar. Eu anoto, escrevo. Sí. Eu acho que algumas questões surgem, assim, muitas surgem, e fico pensando também como o trabalho de vocês nos aponta um outro lugar para pensar de fato uma crítica institucional, de fato, real, efetiva, com ações muito visíveis e uma política para pensar o trabalho do artista, as instituições, mas também a esfera do comum, né? A esfera do mundo. Isso acaba ficando muito marcado e muito presente nas ações de vocês. Voy a tomar nota también. É impressionante a força que essas ações têm e, de fato, vocês perguntavam, né, Gabriela perguntou, citou o exemplo do Brasil, acho que a precariedade do trabalho dos trabalhadores da cultura em geral, dos artistas, mas também de montadores de exposições, conservadores de museu, todo um número grande de profissionais que já estavam, de alguma forma, no sistema de arte, precarizados, terceirizados, e a pandemia deixou a todos numa situação extremamente frágil, né? E no Brasil, alguns agrupamentos de artistas empurraram o governo que temos, inclusive, a aprovar uma lei de apoio a artistas durante esse período. Uma lei que recebeu o nome de um músico brasileiro falecido durante a pandemia, chamado Aldir Blanc, uma lei que liberaria em torno de 3 bilhões para artistas de todo o país. Mas essa lei está parada no Senado, e desculpem, ela não está mais no Senado, mas ela depende da aprovação de um governo que desconhece as necessidades da cultura. Né? Então, este presidente que tem um projeto de ataque frontal à cultura, aos artistas e ao conhecimento, é o responsável por sancionar essa lei que, de qualquer forma, é uma necessidade para o trabalho dos artistas brasileiros. Bueno, a nosotros como artistas visuales lo que nos está pasando es que no tenemos un sindicato ni ningún instituto, digamos, que responda directamente a lo que los artistas necesitan. Entonces nos encontramos como en ese problema, porque los músicos, la danza, el teatro, tienen un sindicato, un lugar que los representa directamente, entonces pedir un dinero al gobierno directamente para el artista, músico o de danza es distinto, pero a nosotros nos pasaba que no podíamos hacer lo mismo porque no sabemos cuántos somos, cuántos artistas, o sea, no hay un censo, no sabemos en qué condición está cada uno, entonces desde ese lugar no tenemos números ni nada muy específico para poder ir a pedir. Así que ahí nos encontramos en un problema también, en algo que teníamos que empezar a resolver de una manera lenta, pero al mismo tiempo rápido. Sim, sim, é uma situação geral. Aqui no Brasil, além de tudo, nós também tivemos o Ministério da Cultura fechado. Ele virou uma secretaria do Ministério da Cidadania. E também, nesta Secretaria da Cultura, nós estamos praticamente sem um secretário, porque uma atriz brasileira muito conhecida, Regina Duarte, assumiu essa cadeira há alguns meses atrás e não conseguiu desenvolver nada. Ela se retiraria da cadeira, é uma atriz de novela, ela se retirou da cadeira, mas ninguém foi colocado no lugar dela, então ela ocupa essa cadeira e não há nenhum diálogo com a classe artística, nenhum diálogo com a classe artística. Então, a situação também é muito frágil para os artistas. E, de fato, o que se percebe é que esses agrupamentos são mais lentos nas artes visuais. Né? Na música, no teatro, a gente percebe uma movimentação muito maior
do que a gente assiste nas artes visuais. Acá las artes escénicas creo que son también más rápidas que las artes visuales. Las artes escénicas han hecho unas acciones todavía durante el gobierno de Macri que fueron impresionantes, que lograron mudar a un ministro de Cultura como lo pérfido, negacionista, que se han hecho bastantes, reaccionaron antes, pero creo que tiene que ver con el espíritu colectivo de las artes escénicas, por ejemplo. Sí. Yo pienso que, perdón, por un lado, como las políticas en general de los gobiernos de derecha siempre han apuntado al vaciamiento y bueno, creo que es como un momento muy difícil para Brasil, lamentablemente poder no sé, organizarse también en pos de algo cuando estás viendo que las instituciones están siendo tremendamente vaciadas y da mucha impotencia. Y por otro lado, por ejemplo, cuando ya viene otro gobierno más afín, podríamos decir, también tiene un proceso de reorganización que bueno, encima atravesado por la pandemia, que todavía no es muy clara la dirección ni nada. Sí. Y por otro lado, pienso que otras disciplinas, por ejemplo, en el caso de Argentina, el cine o el teatro, están más pensadas desde la industria. Entonces, sí. Entonces como pareciera que esa industria tiene una bajada más directa como de fondos, digamos, porque se entiende hacia dónde son distribuidos y cuál es el producto claramente el producto simbólico y económico por el cual los fondos son destinados. Entonces, creo que también como artistas visuales está bueno plantearse la pregunta de cómo organizarnos y defender ese lugar que no responde a una industria de un producto, digamos, o de un servicio, sino que sigue siendo, pelear porque siga siendo un dispositivo simbólico con el cual se piensan un montón de actualidades de la sociedad, de la economía, de las relaciones sociales, económicas, culturales. Sí. Entonces, por ejemplo, una de las problemáticas es no tener un instituto, como tiene el Instituto del Cine acá, o el Instituto del Teatro, o el Instituto de las Danzas, el cual administra esos fondos, y realmente, por ejemplo, acá en Argentina, o sea, los fondos, cuando vos te pones a hacer una lista real de los fondos a los que puede acceder un artista visual, son realmente muy, muy, muy pocos, y eso también nos ha empujado, creo, hacia los sistemas de las ferias de arte. Entonces, ahí hay como también un dilema, porque como que los artistas cada vez viven más cercana a la posibilidad de vender su obra que de recibir fondos para hacer una investigación no tan condicionada, digamos, de alguna forma. Entonces, creo que por eso que tenemos que pelear por esos fondos, así como los tiene la ciencia, por ejemplo, ¿no? Que son fondos para poder pensar, para tener tiempo para poder pensar y producir, no tan condicionados o direccionados hacia un formato de venta de obra, donde incluso yo no niego que la feria sea un buen espacio de circulación, pero también implica que ese coleccionismo se adapte a formas más radicales de producir y no tanto a lo objetual. Entonces ahí me parece que hay cosas para discutir. Sabe, me chama muito a atenção a maneira como o coletivo atua. Ela aponta também para uma organização muito recorrente na Argentina. E isso é muito diferente do Brasil. Eu não tenho notícia, e até
se alguém que está na sala tem essa notícia, que me corrija, mas eu não tenho notícia de um agrupamento de artistas que tenha essa dimensão política e atuando na busca de representatividade nas diferentes etapas do trabalho artístico. Eu não tenho notícia disso no Brasil, da forma como nós vemos no trabalho de vocês, por exemplo, na Argentina. De alguma maneira, e aí eu quero ouvir um pouco de vocês, se for possível, me parece que isso tem a ver com uma tradição argentina de agrupamentos, né? Então, até uma das questões que a gente enviou como que vocês lidam com essa tradição em relação a outros agrupamentos de mulheres? Eu fico pensando que num país que tem o exemplo, por exemplo, da Praça de Maio, esse tipo de agrupamento talvez seja mais presente no horizonte, até mesmo dos artistas, do que em países que não veem essas organizações e coletivos tão perenes, como é o caso, por exemplo, do Brasil. A nosotras nos sorprendió mucho esa pregunta cuando leímos de la relación con las madres de Plaza de Mayo. Creo que no lo habíamos pensado, no sé si no con las compañeras dijimos, ¿no? Y escuchándote, claro, nosotros venimos de una tradición de agruparse para cambiar, para pedir, para reclamar. Muy claras, por ejemplo, las asambleas que se hicieron durante la crisis del 2001, ¿no? Las asambleas de los barrios, las asambleas de trabajadores, las asambleas, bueno, en los 70, luego desaparecidas por la dictadura, luego más el estado asambleario permanente que tiene la Argentina, asambleas. La marcha del 24 de marzo, ¿no? Movilizaciones también, salir a la las movilización, calles. Claro, movilización y asamblea, ¿no? La asamblea para pensar y construir posibilidades, y la calle como lugar de disputa de poder. Sí. Las calles acá, son nuestras, es nuestra... Sí, recuerdo hace un par de años cuando unos jueces querían dejar libres a unos genocidas de la dictadura por una ley que es 2x1, que no aplicaría a los genocidas, pero los jueces dijeron que aplicaba. Creo que de un día para el otro se llenó la Avenida de Mayo con 2 millones de personas. Digo, no fue una marcha, no como las 24 de marzo, o esas marchas que son siempre, pero salió todo el mundo a la calle para decir no a la liberación de los genocidas. Entonces es como un ejercicio que está bueno recordarlo personalmente como argentina, recordar eso a veces que uno putea o se enoja con la situación y dice, no, pero igual recordar que por lo menos creemos en el poder de la calle, ¿no? Y del encuentro con el otro. En ese sentido también como una lucha horizontal, porque la calle lo que produce es una lucha horizontal. Creo que en eso también hay diferencias, ¿no? Hay una cosa de todos juntos. A mí me hizo pensar... Perdón. ¿Hablas, Jimé? No, yo me acordé, hablando de todo esto, me acordé de los primeros scratches que se llamaron de hijos, que es la asociación de, bueno, mismo las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que ahí hay algo también interesante para pensar que este gesto que tienen las madres, por ejemplo, al ponerse el pañuelo blanco en la cabeza, o las intervenciones que hacían hijos en la calle, el scratch, por ejemplo, disparaban unas bombas de rojas en las paredes de los genocidas, que como que están al borde de lo estético, al borde de algo pero que es una lucha, que es una lucha reivindicativa en todo caso, ¿no? Entonces, también hay, paralelamente a ese estado asambleario permanente que tiene la Argentina y a toda la historia de la Argentina, porque nosotros hemos hecho un recorrido muy fuerte para
para sanear, para ir saneando, porque todavía lo hacemos, las heridas que dejó la dictadura, digamos, en la sociedad. Entonces, esas primeras marchas que eran de las madres, luego de los hijos, fueron generando un espacio para toda la sociedad, o para la mayoría de la sociedad que se identificaba empatizaba con ese dolor, para poder sumarse y luego para poder discutirlo. Entonces un procedimiento democrático muy fuerte, que creo que nos ha marcado como sociedad. Yo ayer cuando lo hablábamos tampoco lo identificaba como una relación, pero es cierto que puede ser un signo de los argentinos, de la forma en que los argentinos construimos nuestra democracia o la democratización de nuestras instituciones. Y bueno. Sí, pienso también por ejemplo, en los casos de fábricas recuperadas que tenemos en Argentina. También. Igual, los trabajadores, las trabajadoras que se agrupan para recuperar una fábrica, ¿no? Como esa idea de que el trabajador puede ir por encima del patrón, ¿no? Como esa idea de la fábrica sin patrón, que es un movimiento tan conocido en Argentina, sobre todo desde los años 2000. Digo, hay algo que hace que, digamos, esta historia, este recorrido, todo esto que mencionaba Sole, que nos indica que es posible agruparse para... Sí, y siempre también está acompañado de un gesto visual muy fuerte. Eso también es interesante. Entonces, sí, claro, ahí es interesante cuando se cruzan esta forma de manifestarse con una visualidad muy fuerte, y entonces, ¿no? Hay un gesto estético siempre en todas las manifestaciones. Bueno, claro, pienso en el siluetazo, por ejemplo, ¿no? Sí. En el siluetazo, que fue una de las primeras manifestaciones estéticas, justo ahí, post dictadura, o los últimos días, ¿no? De salir a hacer las siluetas de los que no estaban, de los desaparecidos, ¿no? Como ese gesto de salir a la calle, indicar las ausencias. Sí, y ese ejercicio de que las calles son nuestras y que es algo de lo que nunca vamos a ceder ni perder, digamos. O sea, creo que si hay algo que duele en esta cuarentena es no tener las calles en este momento para todos nosotros. É uma diferença muito marcada. Eu anotei aqui o estado assembleário da Argentina. É muito diferente da relação que o brasileiro tem, por exemplo, com o espaço da rua, né? Nós tivemos momentos de uma presença muito marcada no espaço público, mas isso não é tão frequente quanto na Argentina. Uma questão que eu acho importante de pensar é, dentro das demandas de vocês, a gente sabe que, por exemplo, alguns agrupamentos muito fortes no Brasil e que também são uma marca nessa edição da Bienal, são no Brasil os agrupamentos de mulheres negras, de artistas negras que possuem redes e formas de troca entre si que têm inscrito a sua visibilidade nas artes visuais brasileiras. Hoje, o sistema de arte, as galerias, os museus, os curadores são obrigados a olhar para a produção dessas mulheres, né? Claro. Na Argentina, essa questão de raça ela é muito complexa, né? Ela passa por um apagamento muito forte, por questões que atravessam a sociedade argentina. Esse processo, por exemplo, da presença de artistas racializados, isso é uma marca nos debates de vocês, ou isso acontece de uma maneira menos marcada? Mucho menos. Mucho menos. Sí, porque aparte acá es como que, digamos, ya de por sí es muy difícil ver personas de diversidad en una muestra de arte o en espacios más elitistas del arte. Es algo que sí lo planteamos, pero que sí lo estuvimos hablando, digamos, más desde la cuestión de género, en realidad,
lo estuvimos hablando bastante en el grupo, pero sí hemos hablado en algunos momentos sobre esto, porque no hay, digamos, no hay afrodescendientes en nuestro grupo, pero sí los hay en Argentina, porque en Argentina hay una comunidad muy grande de afrodescendientes, pero no están en nuestro grupo. Y sí es algo que nos lo estamos debiendo, y sí se ha hablado. Sim, Sí, igual con pueblos originarios, ¿no? sim. Sí, Sim, mesmo pueblos- povos también, originários. Comunidades afro hay mucho acá. yo personalmente creo que como el acceso al arte es un poco bastante elitista en Argentina, y el acceso incluso como a la herramienta, al dispositivo, al estudio, ¿no? Entonces hay mucha diferencia en nuestro país, de punta a punta, digamos. Digamos, hablando de grupos minoritarios como los indígenas o como los afrodescendientes, lo mismo que los grupos disidentes, de disidencias de género, sexuales, no se los ve con tanta fuerza dentro del campo de las artes visuales. En todo caso, por ejemplo, en la literatura sí, en la literatura ahora hay una ola muy fuerte, en el teatro también, de grupos disidentes interesantes, pero las problemáticas fuertes que vive la Argentina con respecto a las diferencias raciales están muy, muy negadas todavía para nosotros, me parece. Mesmo no Brasil, a gente fala dessa presença, mas ela ainda é resultado de um esforço político desses agentes muito grandes, muito grande. Só no final do ano passado, por exemplo, o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, contratou a sua primeira curadora indígena, né? Então, é uma referência de uma curadora indígena em uma instituição. Então, mesmo aqui, são movimentos muito lentos. Eu vou abrir para algumas questões. Eu sei que a Cris tem uma pergunta para fazer para o grupo, ela já me mandou mensagem aqui, e eu vou abrir para que a Cris pergunte. Eu sei que depois de mim também tem a Marga, que levantou a mãozinha antes. Tá bem. Eu queria perguntar para vocês, mais especificamente sobre a trança verde. Eu fiquei bem interessada em saber sobre essa escolha, porque esse elemento, a trança, e também em pesquisa sobre vocês, eu sei que vocês... o verde das Nosotras Proponemos, ele está muito associado também a essa maré do 8M, que é a maré verde. Mas eu queria saber um pouco mais sobre esses elementos para vocês, assim, porque algo que é muito comum nos protestos aqui no Brasil é o uso de bandeiras grandonas, assim, que ficam várias pessoas embaixo e vão levando. E quando eu vi a trança, me despertou o interesse de por que vocês usaram esse elemento para juntar essas pessoas e não uma bandeira, por exemplo. Então, é um pouco mais técnica, assim, digamos. Sí, bueno, la trenza surgió de un grupo de compañeras, la idea. Obviamente el verde tiene que ver con la marea verde. La trenza tiene que ver con el hacer juntos, con el trenzarse. ¿No? Con el unirse, con la unión, con la construcción, ¿no? Y además con la trenza de la mujer, con las trenzas, ¿no? Con la figura de la trenza como identidad en varias culturas, ¿no? Como la mujer con la trenza. Pero respecto a por qué no la bandera, en las marchas del 8M hay un montón de banderas, Ni Una Menos, por ejemplo, tiene una gran bandera, la campaña con el derecho al aborto tiene una gran bandera, la trenza convive con todas esas banderas. Lo interesante de la trenza, además, es esta idea de pasarse la trenza que se da en la manifestación. Ya no es... hay algo además con la bandera, que eso lo vivimos, creo que una de las primeras veces que fuimos juntas a una manifestación, el tema de la fuerza de las banderas, ¿no? Que las banderas en general
en Argentina están sostenidas por hombres forzudos que sostienen los palos porque se vuelan las banderas, ¿no? Entonces hay algo de la fuerza, porque me recuerdo una vez que fuimos a la calle a una marcha y quedamos en el medio de dos agrupaciones, ¿se acuerdan? No sé si estaban con unos tipos así muy forzudos, y muchas de nosotras era la primera vez que estábamos más o menos como seguridad de nuestra pequeña colectivo, como tratando de poner el cuerpo y que no nos empujaran. Entonces hay algo de... Bueno, eso por un lado de las banderas. También podrían ser las banderas que van abajo, ¿no? Y no las que van con palos, que se vuelan, que hay que tener fuerza. Pero igual tenemos también banderas. También tenemos banderas. Tenemos banderas que llevamos. Pero lo que tiene la trenza, esa cosa que de repente, por ejemplo, en las marchas del 8M, que en un momento se corre, ¿no? Hay como un grito y se sale corriendo. Entonces a veces es ¿a dónde quedó la trenza? Y la trenza avanza, y la trenza avanza quizás llevada por mujeres que no somos nosotras. Es como cargar algo que tiene un poco la figura de la bandera, pero que tiene que ver con la identidad del trenzar y del cabello y de la labor. Como veían en el video, este tejido que se hacía, que primero entra una, otra para tejer realmente la trenza, ¿no? Que es como una performance que se genera en el momento de armarla. Sí, también es interesante para mí ver cómo las ideas que surgen de los objetos, de las banderas, también vienen desde el interés visual de cada una de las artistas, digamos. Por ahí es una propuesta que hacen algunas artistas que trabajan mucho con la tela y con esos objetos blandos. Entonces tomamos eso, que tiene una impronta de las artes visuales, y lo volvemos un objeto más móvil. Y sí, pasa eso, que como objeto, también al llevarlo al campo de las manifestaciones, cobra su propia vida, ¿no? Y hace su propio recorrido, entonces por ahí se pierde, y vuelve, y también es un objeto para identificar, porque como de alguna forma lo ves, y es tan largo, mide como 23 metros, ¿no? ¿23 metros era, Debo? Sí, 23. 23 metros. Pues estuvimos planeando cómo llevarlo, ¿viste? Como un bulto muy grande, entonces realmente casi un cuarto de cuadra tiene la trenza, entonces se va y también vuelve, y siempre la podés como seguir. Sí. Acá Laura estaba viendo en el chat que Laura pone: es un objeto que involucra al cuerpo, es una acción colectiva que se desplaza en el espacio, que abre espacio. Claro, totalmente. Eso mismo. Es así, viene la trenza y abran que viene la trenza. Entonces son los cuerpos que están contenidos en la trenza, debajo de la trenza, pero enredados en la trenza también, por el modo de llevarla, ¿no? Sí. Y los cuerpos, es cierto que los cuerpos son muy importantes en todos estos actos, digamos. Hay una apuesta del cuerpo, del valor del cuerpo en la acción colectiva, que es muy interesante. Exacto, sí. Sí, es como una marca de identidad. E é extremamente, visualmente, é muito impactante, né? Ele tem uma dimensão estética no meio da multidão, claro, que é muito impactante, né? Sim. Vocês já viram, né? A gente já entrou numa conversa, então eu vou passar agora uma pergunta ali para a Marga. Fiquem à vontade, os participantes, para nos avisarem quando tiverem questões e quiserem conversar conosco para essa conversa nessa tarde. Marga. Bueno, la pregunta, ahora la charla derivó un poco a lo que yo iba a preguntar, que justamente era de lo estético que nuclea el movimiento. A mí me llegó la noción de la existencia de Nosotras Proponemos por el pañuelo verde. Como no estoy muy directamente ligada a la onda, digamos, tengo una hija feminista y partícipe de las marchas y de las muestras, que vive en Rosario inclusive, pero yo no sabía, yo enseguida asocio Nosotras Proponemos con el pañuelo verde. Por un lado a mí me parece interesantísimo, y ahora con toda la charla sobre la trenza verde, la trenza verde, es impresionante. Yo creo que el movimiento tiene una fuerza
que va más allá de lo que se pueda proponer como un vínculo estético, extrapoló el vínculo estético, ese vínculo estético que viene de la propia promoción de la calle, como ustedes mismas lo venían relatando ahora. Entonces, en ese aspecto estoy un poco respondida sobre cómo cómo ustedes van proponiendo las cosas, ¿no? Y mi pregunta también es sobre el homenaje, que a mí me llamó mucho la atención. Yo ayer, antes de encontrarlas ahora acá en este momento, me anoté en un cuadernito las 37 propuestas. Lo hice como un ejercicio obligatorio. Todavía no soy de la asamblea, perteneciendo en el registro, porque yo soy de esta situación que vivo acá en Porto Alegre, todavía me siento rosarina a veces, pero ya hace más de 30 años que estoy en esta situación ambigua, ¿no? Entonces yo podría tener un registro de artista o de algo así allá, o podría pertenecer a Nosotras Proponemos o no. No sé cómo eso funciona, la parte, si hay una legalidad en eso, en registrarse o no. Desde ya yo me siento Nosotras Proponemos. Y haber hecho el cuadernito escribiendo las 37 propuestas me hizo sentirme como en un ejercicio fundamental de ese activismo. Yo creo que eso es fundamental también. Jimena decía que de tanto en tanto vuelven a esas proposiciones para sentirse amparadas en este movimiento, que yo creo que es un movimiento mucho más allá de cualquier cosa que se pueda planear. Cuando Igor dice, acá en Brasil no existe organizaciones de ese tipo, creo que no, de hecho no, porque las organizaciones de artistas que existen son la mayoría baseadas, muy importantes, en cuestiones legales, en cuestión de amparar al trabajador de la forma legal. Entonces, sindicatos de, en fin, ahora no me viene, pero de iluminadores, sindicato de cinematógrafos, sindicato de los cámaras, sindicato de, bueno, en fin, de varias acciones de profesiones que actúan en el sector cultural. Pero lo de ustedes trasciende todo, trasciende lo del trabajador, trasciende lo de la inclusión, es para la inclusión. Entonces realmente yo no creo que, o por lo menos no tengo noticia de una organización tan inclusiva, tan poderosamente inclusiva. Eso es lo que más me sorprende. Y solo para encerrar y preguntar, me llamó mucho la atención, porque es una artista que merece todo el respeto, que ustedes homenajeen a Graciela Sacco. Graciela Sacco, rosarina también, vino a la primera Bienal del Mercosur con un trabajo fuertísimo, que después fue invitada a la Bienal de San Pablo, pero primero estuvo en la del Mercosur, una obra con una fuerza impresionante, y ella estuvo en Porto Alegre para esa primera Bienal. Dejó una marca en esa primera Bienal también. Entonces me dejó un poquito emocionada, pero quería que ustedes me recontasen un poquito el por qué elegirla como homenajeada del grupo también. En realidad creo que eso sucede porque cuando se crea el grupo Nosotras Proponemos, que lo crea Andrea Giunta con, creo, si no me equivoco, Cecilia Palmiero, Leticia Obeid y Fernanda Laguna, se crea a partir de la muerte de Graciela Sacco. Andrea era muy amiga de ella, y a partir de la muerte de Graciela se crea Nosotras Proponemos. ¿Y esa muerte fue repentina? Estaba enferma. Ajá. Sí, pero es así como surge el grupo, digamos, como un grupo que reúne a una cantidad de artistas, y la verdad que fue muy, ¿cómo se dice? Como me sorprendí mucho también escuchando todo tu relato sobre lo que percibías de Nosotras Proponemos, porque si bien es muy lindo escuchar cómo te sorprende a vos cómo actuamos y cómo somos como asamblea, también somos tantas que por momentos eso se hace
demasiado, ¿o no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que sean tantas! ¡Qué maravilla que sea tan plural! ¡Qué maravilla que... es impresionante. Eso es la fuerza de esta organización. Es la verdadera fuerza de esta organización. Que se expanda, que siga expandiendo. Porque Bueno, es de mucha, mucha fuerza. qué bueno, gracias. Mais alguém que tenha questões? Eu sei que a Cris já deve ter outras ali, mas mais alguém que tenha questão? Ainda estão se ambientando para fazer perguntas? Fiquem à vontade, nos avisem. Enquanto não vem, eu vou passar para a Cris, que deve ter outra questão ali para tratar. Eu queria saber em relação... Eu estou focando muito nos trabalhos, olhando para os trabalhos, pensando nos trabalhos que viriam, porque depois, quando a gente for desenvolver o material educativo, de certa forma, é a partir desses trabalhos que a gente vai propor uma discussão, né? Então, eu tenho muitas fotos que eu peguei do Facebook de vocês, de outros momentos em que vocês colocaram esses cartazes que vocês geralmente têm nos muros, em espaços expositivos, em exposição como obras. E eu queria entender de vocês, assim, como se dá a transposição dessa discussão que acontece na rua e que é tão potente e forte na rua. Vocês mostraram as fotos, por exemplo, das manifestantes intervindo nos cartazes, nos muros. Como isso se transpõe em relação ao ambiente expositivo, que geralmente é esse lugar em que, enfim, os públicos não vão poder estar pegando uma caneta e intervindo nesses cartazes. Eu queria entender, assim, da perspectiva das movimentações que vocês efetuam, como vocês veem a transposição desse discurso que é tão potente nesse ambiente externo para esse ambiente artístico, assim. Não sei se vocês têm alguma percepção de que, por exemplo, essa discussão se perde um pouco ou se ela se potencializa ainda mais. Eu pego assim, fico pensando um pouco em como é a discussão sobre a legalidade do aborto dentro do cubo branco. Se ela tem a tamanha propulsão que ela tem nas ruas, no protesto, ali naquele espaço. E se essa propulsão, por exemplo, depende de uma ativação de vocês. Se vocês precisam estar nesse espaço propondo conversas, diálogos, ou se isso se dá de uma maneira muito, muito orgânica, assim. Porque eu também fico pensando um pouco nesse espaço cubo branco expositivo aqui no Brasil. E como essas questões do aborto, de uma maneira geral na sociedade, elas não são tão abertas, assim, a discussão ela não está tão aberta. Então, assim, quando você tem feministas que participam de grupos, que discutem isso nos grupos, essa discussão ela é mais presente, mas para o público em geral, isso não chega, assim, no espaço. E daí eu também fico pensando como a gente trabalharia isso, né? E gostaria de ouvir vocês um pouco sobre como vocês trabalham isso, quando está nesse espaço artístico. Yo pienso cuando empezó la organización fuertemente, se planteó la disputa de si participar activamente, políticamente, digamos, de los problemas políticos contextuales o coyunturales. Y no fue una decisión de entrada, digamos. Se discutía mucho si era solamente una organización que defendía los derechos de las trabajadoras artistas o si teníamos que tener alguna participación política. Y un gran problema fue cuando paralelamente empieza la campaña por el aborto a ser tan fuerte, poner un guiño, una adhesión a la campaña dentro de la carta de compromiso que iba a ser instalada en muchos museos del país. Fue una acción que se planeó, una de las primeras, presentar la carta de compromiso en algún formato gráfico dentro de los museos, y cuando pusimos el guiño a la campaña del aborto fue un problema, o sea,
en el Museo de Salta, en los museos de Salta donde lo propusimos, directamente nos sacaron, no nos dejaron ni poner la carta compromiso, y creo que esa problemática nos forzó fuertemente, más la marea feminista nos fue llevando también hacia connotaciones más políticas, hacia una injerencia en las problemáticas sociales más fuertemente, y creo que como que se bifurcó el camino y se volvió paralelo finalmente. No sé, chicas, ¿qué tienen? Sí, Y a mí me parece también como la otra parte de la pregunta, ¿no? Salir a la calle o ir a la galería, ¿no? Claro. Y salir a la calle y ahí me parece que no hay una postura como colectivo. O sea, salir a la calle sí, pero ir a la galería, no sé, personalmente, a mí me parece un tema, un conflicto. Para mí es algo para pensar bien, siempre, no solo nosotros proponemos. O sea, ir de la calle al Cubo Blanco. igual, Yo creo que, perdón. no, que una de las cosas que pasó es que cuando nos invitaron a participar de lugares expositivos, esos lugares expositivos tenían a su vez alguna temática que de alguna manera nosotras decíamos, bueno, sí, tenemos que estar. Una de esas cosas fue en el Centro Cultural San Martín, que se hizo una muestra, se hizo una presentación junto de Nosotras Proponemos, no sé si también no había otras invitadas, y ahí pusimos los afiches en un lugar, y las que estaban ahí también los siguieron escribiendo. Después participamos de una muestra a principio de este año en el Centro Cultural Kirchner, que se llamaba Para Todes, Tode, y en esa muestra también nos invitaron, pero eran 260 artistas en un contexto donde había una diversidad inmensa participando. Entonces, en los lugares que elegí participar es porque la actividad a la que nos invitan bien nos convoca. Y es más como una invitación que viene de afuera que un objetivo o algo que nos planteemos nosotras. Creo que eso nunca se planteó, poner los afiches en lugares que no sea la calle. Fue más por invitaciones que si nos interesaba lo aceptamos, ¿no? No está para nada en nuestra... No lo deseamos, no es algo que estamos buscando. De hecho, cuando pensamos mucho con Debo y Sole, la participación en la Bienal, en Porto Alegre, consultamos sobre la posibilidad de hacer una gran proyección el día de la inauguración. Queríamos hacer una gran proyección que dijera, y el miedo que arda, que nos parecía una acción repotente, porque un poco lo mismo, cómo poner la trenza, como conversamos mucho, un poco en el deseo de salir, ¿no? De no, o mismo cómo poner las fotos, que no queríamos hacer algo que fuera, bueno, una foto como un cuadro, o las banderas que habían estado en la calle, no queríamos que las banderas fueran, por eso a veces teníamos como intercambios con la producción, como que no sabíamos, porque en verdad pensábamos que las queríamos poner de un modo como más callejero, aunque fuera adentro, ¿no? Como que no queríamos volverla fósil, ¿no? Queríamos que vivieran, entonces también queríamos repartir los compromisos, pero esto por ejemplo, de la gran proyección era que convoque, que revuelva, no sé, que disipe una energía, que llame a una movida, a un movimiento. Claro. Porque es muy conflictivo, digo, no queríamos hacer algo que fuera como, bueno, museografiar una activación. Exacto. ¿De qué modo no museografiar una activación? La calle, ¿no? La trenza que estaba lo sucia por las manos que la llevaron. Bueno, para nosotros lo más importante era todo eso, toda esa acción y esa energía que se da en torno al hacer público, ¿no? Entonces, bueno, creo que por eso empecé yo diciendo que es un tema muy delicado el pasar
¿no? Bueno, porque también los feminismos y los diferentes movimientos se vuelven moda, entonces cómo no entrar en esa moda y cómo un poco también la pregunta respecto a las guerrilla girls y a la galería, y nosotros somos un pouco mais callejeras. Bom, nós temos um tempinho para mais uma pergunta. As nossas convidadas já estão há mais tempo do que elas tinham sido convidadas. Nós já estamos há 1h30 aqui na conversa. Eu adoraria que nós ficássemos mais tempo, mas eu acho que abro para, no máximo, mais uma questão. E aí, então, nós agradecemos a Jimena, a Gabriela, a Soledad, a Débora, pela presença e, enfim, nessa tarde de muito aprendizado aqui, ouvindo vocês. Eu sei lá, eu tenho uns 5 mapas mentais feitos só com a fala de vocês sobre nós outros. Compartilhe. Eu vou compartilhar. Queremos ver este material después. Claro, sí. Es que yo creo que es muy útil, esto que pasó ahora, creo que es muy útil para nosotras proponemos. Yo después me gustaría compartir esta grabación con todo el colectivo, porque, como decía Jimena, somos muchas, discutimos mucho, y mucho nos cansamos, y un poco escuchar la mirada de afuera, y estos mapas, y no, creo que nos daria muito bem. Faremos. O vídeo, ele é divulgado um pouco mais de uma semana depois da aula. Todos os encontros vão ser divulgados no site, nas redes sociais da Bienal, para que mais pessoas tenham acesso a essa conversa, né? Para além das pessoas que estão convidadas no grupo e que estão nos ajudando nesses materiais.